Hola, ¿cómo están? Soy Martín Ceballos, médico veterinario y anestesiólogo, y en este nuevo episodio de Vetcast vamos a charlar acerca del colapso pulmonar en anestesia. En medicina humana, la incidencia de colapso pulmonar inducido por la anestesia general en pacientes con función pulmonar normal previa alcanza el 90%. Este deterioro de la función pulmonar y su consecuente impacto negativo sobre el intercambio gaseoso incrementa la morbilidad en los procedimientos anestésicos. Estudios realizados en diferentes especies animales han demostrado que, al igual que en humanos, el colapso pulmonar es un efecto colateral de la anestesia general. El Dr. Staffieri y su grupo de trabajo en 2007 evidenciaron, mediante tomografía computada, el desarrollo de densas zonas de atelectasia en caninos bajo anestesia general, cuando estos se encontraban en decúbito dorsal. Este trastorno fue también reportado en otras especies como equinos, ovinos y felinos en condiciones de anestesia general bajo diferentes modalidades ventilatorias. Pensemos ahora cómo se genera el colapso pulmonar durante la anestesia. Durante el colapso, el tejido pulmonar pierde su normal estabilidad. Esta inestabilidad es producto de la tensión superficial ejercida por la membrana alveolo-capilar, por la sangre capilar y el gas alveolar. Los factores que contrarrestan esta tendencia del parénquima pulmonar al colapso son, en primer lugar, la presencia del surfactante pulmonar en la superficie alveolar. En segunda instancia, las fibras de colágeno y elastina que constituyen un andamiaje, un soporte para el parénquima pulmonar. Y en última instancia, la presión transpulmonar, que es la resultante de la diferencia entre la presión en la vía aérea y la presión pleural. Este último factor veremos que es el más importante en la génesis del colapso pulmonar. En este punto es importante considerar qué estructuras anatómicas pueden estar involucradas en el desarrollo del colapso pulmonar. Y es así que durante la anestesia general existen tres posibles localizaciones donde se puede llegar a producir el colapso pulmonar dentro de la unidad pulmonar. Estas son el alvéolo, donde se genera la pérdida de la aireación del acino completo, definido como colapso o atelectasia. Es causado por mecanismos como la absorción de oxígeno, la pérdida de la presión de distensión del alvéolo o la compresión del tejido pulmonar en las zonas dependientes, siendo su principal causa o siendo responsables de Shunt. El bronquiolo, donde inicialmente se produce una restricción al ingreso de aire hacia el acino pulmonar, lo cual genera zonas pulmonares con una baja relación entre la ventilación y la perfusión, o llamado índice BQ. El capilar, donde el colapso incrementa el espacio muerto alveolar y se generan zonas caracterizadas por un alto BQ. Veamos ahora qué relación existe entre el colapso y la presión transpulmonar, que habíamos dicho anteriormente que era muy importante en la génesis de esta patología. Como dijimos anteriormente, el colapso pulmonar asociado a la anestesia y a la ventilación controlada es un fenómeno que depende casi exclusivamente de la presión generada. Cada acino pulmonar tiene una presión crítica de cierre, es decir, un valor de presión transpulmonar mínima por debajo del cual el acino pulmonar comienza a colapsarse. Mientras que la presión en la vía aérea, la presión que genera el ventilador, se distribuye homogéneamente en todas las unidades pulmonares, la presión transpulmonar aumenta a lo largo del vector gravitacional vectorial debido al peso del pulmón cuando el animal se encuentra en decúbito dorsal. Como consecuencia, la presión transpulmonar disminuye en las zonas dependientes del pulmón y se promueve al colapso de estas zonas. La presión transpulmonar más baja se alcanza al final de la expiración y así, al menos inicialmente, el colapso pulmonar es fundamentalmente un proceso expiratorio, donde las zonas dependientes son las más afectadas. Ahora bien, veamos qué mecanismos se encuentran implicados en el desarrollo del colapso pulmonar. Y está bien claro que tres son los mecanismos generales implicados en la formación de atelectasias durante el transcurso de la anestesia general, entre las cuales podemos destacar a la absorción gaseosa, la compresión y la alteración del surfactante pulmonar.
siendo este último factor el de menor importancia durante la anestesia, no así en otras situaciones, como durante la ventilación prolongada de pacientes, por ejemplo en terapia intensiva. A continuación vamos a detallar brevemente las dos primeras principales causas, absorción gaseosa y compresión. Al hablar de absorción gaseosa, estamos tratando de remitirnos a una situación donde se ha generado una obstrucción completa del tracto aéreo, donde se forma una bolsa de gas en la unidad pulmonar distal al sitio de obstrucción. Así, los gases contenidos en el territorio alveolar son absorbidos por el flujo sanguíneo, promoviendo una continua reducción del volumen del continente hasta su colapso total. Debido al coeficiente de solubilidad del oxígeno, este fenómeno es mayor cuanto más alta es la fracción inspirada de oxígeno en la mezcla gaseosa. El otro mecanismo involucrado es la compresión. El efecto de compresión se genera esencialmente por disfunción diafragmática durante la anestesia. Este músculo usualmente evita que la presión abdominal se transmita al tórax, pero durante el transcurso de la anestesia, tras su relajación, se pierde este mecanismo protector y como parte de esta presión comprime al pulmón yuxtadiafragmático, o sea, los lóbulos pulmonares que están en íntima relación con el diafragma. Como ya fue presentado anteriormente, estas zonas pulmonares presentan las menores presiones transpulmonares y por lo tanto predisponen al colapso alveolar durante la expiración, denominándose atelectasias por compresión. Ahora, pensemos qué factores pueden predisponer a que durante la anestesia nuestro paciente presente una mayor probabilidad de tener colapso pulmonar. Sobre esta cuestión, varios son los factores predisponentes que están implicados en el desarrollo del colapso pulmonar durante la anestesia, entre los cuales podemos mencionar a los relacionados al procedimiento anestésico, como la composición del gas empleado, el tipo del procedimiento, y a los vinculados al paciente, como obesidad, edad y volumen corriente implementado. Vamos a discutir ahora esencialmente cuáles son las consecuencias del colapso pulmonar durante la anestesia. El desarrollo del colapso pulmonar está relacionado con alteraciones en la mecánica respiratoria, esencialmente con disminución de la complacencia y aumento de la resistencia en la vía aérea, y fundamentalmente a modificaciones en el intercambio gaseoso, estados de hipoxemia e hipercapnia, con incremento del espacio muerto, con modificaciones en el lecho pulmonar, con un aumento de la resistencia vascular pulmonar y aumento de la lesión asociada a la ventilación. Un punto importante es que los pulmones que han sufrido de colapso pulmonar o de atelectasia tienen mayor susceptibilidad de tener infecciones en el posoperatorio. Ahora bien, definido el problema, es muy importante establecer cómo podemos diagnosticar y cuantificar de alguna forma el colapso pulmonar. La presencia de modificaciones tanto en la mecánica respiratoria como en los índices de intercambio gaseoso y del espacio muerto durante la anestesia son sugerentes de colapso pulmonar. Este fenómeno puede ser diagnosticado y cuantificado mediante diversos métodos. La evaluación radiológica del parénquima pulmonar permite diferenciar atelectasias lobares, zonas pulmonares sobredistendidas incolapsadas. Sin embargo, los patrones usualmente suelen superponerse y crear una confusión. Por lo tanto, no es un método tan efectivo para el diagnóstico del colapso pulmonar. La tomografía computada posibilita la medición del volumen pulmonar tanto completo como regional, así como la distribución de la aireación y del colapso del tejido pulmonar. Es el método preferido para la proyección de la imagen del pulmón debido a su amplia disponibilidad, a su resolución y a la velocidad con la que se obtiene su información, aunque conlleva la necesidad de irradiar al paciente y necesitar de traslado, donde la posibilidad de realizarse varias veces es difícil. En este punto, la ecografía pulmonar, si bien ha sido usualmente destinada a las efusiones pleurales y al neumotórax, ha ganado territorio. La popularidad de la herramienta y la modernización de los software empleados pasó a ser accesible al médico clínico, al anestesiólogo, al intensivista, permitiéndole valorar en tiempo real la evolución de distintas patologías y tratamientos. La ecografía pulmonar es una técnica superior a la auscultación pulmonar y a la radiografía torácica, presentando el método una alta sensibilidad y especificidad.
no produce contaminación, es económica y se constituye una herramienta útil para el ajuste ventilatorio en pacientes ventilados a presión positiva. Actualmente es una herramienta que posibilita detectar cambios en la aireación pulmonar. Llegado a este punto, es importante considerar si puede prevenirse el colapso pulmonar. Y la verdad es que en la prevención podemos realizar algunas intervenciones. Para prevenir el desarrollo del colapso pulmonar durante la inducción anestésica y en la recuperación han sido propuestas la aplicación de CPAP o la generación de presión continua en la vía aérea. Asimismo, disminuir la fracción inspirada de oxígeno durante el mantenimiento de la anestesia es una práctica útil. Esta última maniobra, se basa en la premisa de que al disminuir la concentración de oxígeno, se disminuye la citotoxicidad y la formación de atelectasias por absorción. Sería interesante ahora destacar qué podemos hacer o cómo podemos tratar el colapso pulmonar y revisar si existe alguna posibilidad de tratamiento. Si bien las medidas que dijimos anteriormente de prevención disminuyen la incidencia de colapso durante la anestesia, con frecuencia es necesario implementar, aún haciendo todas estas maniobras previas, es necesario implementar maniobras de reclutamiento pulmonar para revertir el colapso instaurado. En líneas generales, las metas de cualquier maniobra de reclutamiento pulmonar consisten en preservar la integridad del parénquima pulmonar, abrir el pulmón de forma completa y mantenerlo en este estado, generando el menor impacto posible sobre el equilibrio hemodinámico. Este concepto general fue vertido por Lachman en 1992. Tanto el colapso pulmonar como el reclutamiento son fenómenos que dependen de la presión y están directamente relacionados a la presión transpulmonar. El reclutamiento pulmonar se logra con la presión meseta, mientras que el recolapso se evita con un adecuado nivel de PIP. ¿Existe una sola maniobra o varias maniobras que pueden revertir este colapso pulmonar? La realidad es que existen diferentes formas de implementar las maniobras de reclutamiento. Dos de ellas han sido sistemáticamente reportadas en la literatura: las maniobras de insuflación sostenida y las maniobras cíclicas. Otros tipos de maniobras de reclutamiento han sido publicadas, pero en esencia derivan de alguna de las anteriormente citadas. Veamos en qué consisten cada una de ellas. Las maniobras de reclutamiento de insuflación sostenidas consisten en alcanzar una presión pico, usualmente entre 30 y 40 centímetros de agua, por un periodo variable de tiempo, de 10 a 40 segundos. Y una vez cumplimentado el tiempo, la presión se regresaba al nivel basal. Es importante considerar que durante ese periodo que se alcanza la presión pico, el paciente se encuentra en apnea, ¿sí? Está haciendo una ventilación sostenida de entre 10 a 40 segundos. Aunque esta maniobra normaliza la oxigenación y la complacencia pulmonar, estos beneficios usualmente en medicina humana no fueron sostenidos en el tiempo, ya que al no haber empleado un nivel adecuado de PIP, se favorece el nuevo colapso pulmonar. Usualmente en medicina humana, este procedimiento se asoció a disminución del gasto cardíaco, lo cual no sería la mejor de las indicaciones para pacientes con deterioro del equilibrio hemodinámico. Ahora bien, las maniobras de reclutamiento alveolar cíclicas se caracterizan por generar variaciones controladas y progresivas de la presión en la vía aérea durante el ciclo respiratorio. El grupo de Tussman, médico anestesiólogo argentino, en 1999, fueron pioneros en el uso de esta modalidad de trabajo y denominaron a la maniobra estrategia de reclutamiento alveolar. Para comprender cómo funcionan estas maniobras debemos tener en cuenta que existen tres presiones en la vía aérea, que merecen ser consideradas durante la implementación de las maniobras cíclicas. Una de ellas es la presión de apertura pulmonar, definida como la presión crítica que recupera las unidades colapsadas y está representada por la presión meseta de la fase inspiratoria. La segunda presión es la de colapso pulmonar, identificado como el nivel de PIP en el cual las unidades alveolares comienzan a colapsarse. Finalmente, la tercera presión es la PIP óptima, definido como el nivel de PIP que mantiene las unidades alveolares abiertas.
Veamos ahora un poco más en detalle este tipo de maniobras. Las maniobras de tipo cíclicas presentan algunas ventajas cuando se las comparan con las maniobras de insuflación sostenida. En primer lugar, se genera un test o prueba de estabilidad hemodinámica. Funciona algo así como un preacondicionamiento, donde se generan incrementos progresivos de la presión positiva al final de la expiración previo a la ejecución de la maniobra. Esto proporciona tiempo para activar mecanismos de compensación y permite detectar a los individuos con hipovolemia relativa no diagnosticada. En segundo lugar, el estrés que sufre el parénquima pulmonar es menor que durante las maniobras de insuflación sostenida, debido a este incremento escalonado de la presión intratorácica y al volumen de gas que progresivamente produce más tejido reclutado. Tercero, la titulación descendente de PIP permite identificar el punto en el que el pulmón vuelve a colapsarse. Y identificado ese lugar, nos podemos colocar justo por encima de este nivel, evitando el nuevo colapso, independientemente del nivel de fracción inspirada de oxígeno empleado. Finalmente, las maniobras cíclicas posibilitan monitorear en tiempo real información de la funcionalidad respiratoria y la estrategia ventilatoria implementada en cada ciclo respiratorio. Es también de destacar que la implementación de las maniobras de reclutamiento cíclicas son un poco más prolongadas que las maniobras de insuflación sostenida. Ahora bien, implementada la maniobra, ¿qué deberíamos esperar en un paciente anestesiado? O dicho de otra forma, ¿qué efectos beneficiosos presentan las maniobras de reclutamiento? Una de las principales indicaciones de las maniobras de reclutamiento es revertir la hipoxemia intraoperatoria. Bexenden y colaboradores en 1963 observaron que tras una sola maniobra de insuflación sostenida, también llamada capacidad vital, se producía una mejoría en la concentración de oxígeno arterial. Otro efecto beneficioso que se observa tras la implementación de las maniobras de reclutamiento es el aumento de la complacencia respiratoria, lo cual redunda en un aumento de la superficie de intercambio gaseoso con un menor gradiente de presión. Y este es un punto muy importante, porque contribuye a no generar la lesión asociada a la ventilación mecánica. Cuanto más pequeño es el gradiente que genere el respirador para proporcionar un determinado volumen corriente, más protectiva es la ventilación. Asimismo, las maniobras de reclutamiento también optimizan la cinética de eliminación del dióxido de carbono, ya que al reducir las zonas de colapso pulmonar, producen una mayor eliminación de dióxido de carbono en cada respiración. El estudio de los índices que derivan de la capnografía volumétrica demuestran que la implementación de las maniobras de reclutamiento alveolar guardan relación con el grado de shunt y con el porcentaje de zonas pulmonares no aireadas. Ahora, ya vimos que son múltiples los beneficios, pero presentan algún efecto negativo, y es en la hemodinamia donde nos vamos a concentrar ahora. El aumento de la presión intratorácica disminuye la precarga del ventrículo derecho al comprimir la aurícula derecha y las venas cavas, provocando una disminución transitoria del retorno venoso, con el aumento de la poscarga del ventrículo derecho al aumentar o incrementarse la resistencia vascular pulmonar. Al establecer el principio de dos cámaras conectadas, esta disminución en la eyección del ventrículo derecho disminuirá la precarga del ventrículo izquierdo. Asimismo, la poscarga del ventrículo izquierdo experimenta una disminución que es proporcional a la presión intratorácica y es consecuencia del incremento de la presión a la que es sometida la pared del corazón. El resultado final que propician estos cambios es una disminución transitoria del gasto cardíaco. Ahora bien, ya sabemos que tienen efectos beneficiosos y efectos negativos. ¿Existen situaciones donde no debemos realizar las maniobras de reclutamiento? O dicho de otra forma, ¿existen contraindicaciones? Y es claro que sí las existen. Hay situaciones en las cuales las maniobras de reclutamiento alveolar se encuentran contraindicadas, no deben ser realizadas. Entre las que destacamos, pacientes con inestabilidad hemodinámica, pacientes que presentan hipovolemia, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiente nivel de anestesia. Cuando uno implica o aplica estas maniobras de reclutamiento, el nivel de anestesia, de hipnosis, de relajación muscular debe ser el adecuado. En pacientes con broncoespasmo, ante la presencia de un neumotórax, pacientes que presentan hipertensión endocraniana y
en situaciones donde la alteración del intercambio gaseoso es causado por mecanismos diferentes al colapso pulmonar, ¿sí? Visto un poco el tema de colapso pulmonar, cuál es el diagnóstico, cuál es el tratamiento, las posibles intervenciones, que son las maniobras de reclutamiento, discutimos brevemente qué variables de maniobras de reclutamiento tenemos, podemos, a modo de conclusión, decir que las maniobras de reclutamiento están destinadas a revertir el colapso pulmonar, responsable de hipoxemia, hipercapnia y disminución de los índices de mecánica respiratoria. Usualmente existen dos tipos de maniobras de reclutamiento, la de insuflación sostenida y la cíclica. Debe diagnosticarse qué animal se beneficiará con la aplicación de las maniobras de reclutamiento. Muchos años atrás aplicamos maniobras de reclutamiento a todos los animales anestesiados. Con el paso del tiempo supimos identificar que era más beneficioso aplicar las maniobras de reclutamiento en esos animales que tienen factores predisponentes o que generan estadios de esencialmente hipoxemia, hipoventilación. Entonces debemos diagnosticar cuál es el animal que necesita de la maniobra. A su vez, una vez identificado que el animal necesita la maniobra, debemos considerar si el animal es tolerante a la maniobra, porque como bien dijimos, tiene efectos hemodinámicos negativos, de los cuales tenemos que tener la certeza de que el paciente anestesiado va a poder tolerar estos periodos muy breves de disminución del gasto cardíaco. En relación a esto, es importante considerar que debe realizarse un minucioso monitoreo hemodinámico durante la realización de estas maniobras. El sostenimiento hemodinámico con medición de la presión arterial, esencialmente de tipo invasiva, porque nos da una medición continua, ¿sí? Y parámetros como la capnografía, la saturación, registrar la frecuencia cardíaca y otras variables hemodinámicas que podamos hacer, nos van a ayudar a tener un procedimiento anestésico seguro y con un adecuado nivel de monitoreo. Después de una maniobra de reclutamiento debemos aplicar PIP, ¿sí? Esta PIP puede seleccionarse en forma fija o ser titulada. Es decir, llamamos titulación a encontrar el nivel adecuado de PIP para cada animal. Siempre es preferible utilizar una PIP titulada. Y siempre es muy importante supervisar la presión en la vía aérea y colocar las alarmas del ventilador para que el procedimiento sea un procedimiento seguro. Bueno, les agradezco este tiempo que han escuchado. Muchas gracias a los organizadores de este podcast y bueno, espero que haya sido útil la información que han escuchado durante estos momentos. Les mando un saludo desde Buenos Aires, Argentina y bueno, espero que les haya servido. Un abrazo.